Casero Podcast se hace audio. ¡Chavos, banda! Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com/herejes el podcast. ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes el Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos míos, ¿cómo están? Yo soy Bobby y estoy contento porque estoy con mis amigos, coanfitriones, abogados del diablo, a los cuales les voy a presentar. Comenzando, como siempre, por Alejandro el Vasco Vázquez Azpilicueta. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy muy contento por un montón de cosas. En principio, porque por fin llegó el momento que yo creí que nunca iba a llegar. Yo pensé que iba a nevar en Cancún antes que empezáramos. La segunda venida del Señor. Sí, antes que empezáramos a vender nuestro merch, pero no, ocurrió. Ocurrió y ya está en venta. Así que eso me genera profunda felicidad. El correo electrónico al que tienen que comunicarse va a estar acá en la descripción, pero es un momento profundamente emotivo y creo que incluso hasta me van a llegar a mí unas muestras. A ver si podemos reproducirlo acá en Buenos Aires. Van a ser muestras biológicas, no playeras, pero espero que las disfrutes igual. Ok, sí. Espero que estén calentitas. Por otro lado, estoy muy contento también porque se estrenó ya nuestro último episodio en Podimo. Así que estoy contentriste. Estoy contento porque el episodio es espectacular. Hablamos de los legionarios de Cristo, pero más allá de Maciel. O sea, ¿qué pasó con sus negocios? ¿Qué pasó con el funcionamiento interno? Alejandro dio un testimonio de primera persona muy valioso. Fue un episodio, me parece, excelente, de un tema no tan hablado, porque siempre uno se concentra en Maciel y sus adicciones, abusos y perversiones. Entonces hablar de mucho más, porque es una institución que Maciel no está más, pero la institución sigue estando y es importante saber que sigue siendo igual de nefasta sin él. Sí. Como que a ellos les gustaría pensar o dar esta imagen de Maciel ya no existe, por lo tanto el mal que hizo y su legado ya no existe, pero no, es todo lo contrario. Exacto. Y así lo exponemos en ese brillante capítulo. Vayan a Podimo, suscríbanse, sigue la promoción de 3 meses al precio de 1 con nuestro link. Y disfruten. Tenemos los 6 episodios, ya está la primera mini temporada, está terminada. Les recuerdo que los temas fueron legalización de drogas, trabajo sexual, legionarios de Cristo, Norberto Rivera. Ayúdame, que me quedan 2. Trabajo sexual, ya dijiste ya. Sí, en desorden. No sé por qué decidió hacerlo en desorden. Crímenes del Vaticano y legalización. Negocio guadalupano. Eso es 6. Ahí de entre todo lo que dijimos van a encontrar 6. Sí. Así que suscríbanse. Suscríbanse, que les va a gustar mucho. Y eso, nada, presentar a eso que está ahí. A eso que está ahí. Ok. Sí, al hombre que peor se presenta en el mundo. Te presento entonces al Hernán Cortés de esta conquista. Alejandro el Corsario Durán Eraña. ¿Cómo estás? Queda con Corsario esa mamada, güey. Por eso, güey, por eso lo escogí. Ahora quise hacer algo histórico, algo muy Mircea Eliade para que te... ¿Qué tiene que ver Mircea Eliade, güey? Pero no solo Mircea Eliade, porque además Hernán Cortés tenía empatía cero. O sea que toda la biblioteca de Alejandro en una presentación. Claro. 2 libros. Claro, güey. Claro que sí. Tienes toda la razón. Sí. Oye, me gusta mucho esto de haber terminado Podimo, porque nos empieza a dar como que ganas de pensar en más cosas, en más proyectos. Y lo que venga se va a poner bien bueno. Sí, totalmente de acuerdo. Coincido.
¿Qué opinan del tema de hoy? Pues mira, yo estoy muy emocionado por llegar a otra vez a uno de los clásicos que es El Corsario nos platica. Sí, y me encanta. Nosotros disfrutamos. Es un clásico, güey. Muy bien. Totalmente. Tiene rato, ¿no? Desde el nacimiento de los dioses, ¿no? Algo así. Desde Mesopotamia. Yo creo que ¿no? sí. Creo que sí, güey. Creo que Sumeria, Yo creo que sí. desde los sumerios. Ajá. Sí, hace mucho que no lo hacemos, así que va a estar bueno. Sí, va a estar sí. bueno. Yo tengo algunos apuntecitos para reírnos, pero es todo el Corsario hoy. Bueno, Sí. No, ahorita vamos a cotorrear, se va a poner Ahorita bien se bueno, se van encuera, a amigos. cagar de la risa con muchas cosas. Y ¿No querés creo que mostrar tu hermosísima playera? Claro, Sí, güey. a ver, Vean nada más esto. enséñanos. Uf, Eso, para los que están en eso. audio, el Corsario trae una entallada playera No, que no dice, está entallado. que dice, es negra y dice Stay Metal 666. Que es de una empresa que se llama Stay Metal, hacen ropa metalera. La Entonces, playera de Stay Metal es una empresa Stay Metal. Acabas de hacer un mínimo pendejada que hice yo en el episodio de la Pero cueva. podría ser otra marca, puñetas. Podría Pero ser. no lo es, güey. Pero ellos no lo saben. Tarado. Peor publicidad del mundo. Perdón, Conde. Peor Conde. Estas dos personas no pueden hacer una publicidad. A ver, vamos a ver cómo lo hace Vasco. A ver, Vasco. Corre, a ver, Vasco. A ver, corre, Vasco. El genio de Luis Conde tuvo una idea brillante hace unos años, que es decir, ¿cómo puedo hacer un merch para metaleros que no esté identificado con una banda en particular, sino con el metal en sí? E inventó esta marca que se llama Stay Metal 666. Que tiene puesta en este momento el Corsario y que está buenísima. Búsquenla, compren todo lo que tiene después de haber comprado el merch de Herejes. Coño tus cojones, Vasco. Qué buena pinche presentación, ahí va. cabrón. Sí. Chingada Bueno, madre. pues cuéntanos, Corsario, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de las apariciones marianas. O sea, Es se que este apareció tema está Mariana. chingón, güey, porque mira, vamos a ver cómo durante la historia la iglesia se ha encargado de transmitir una idea. Bueno, ¿qué les parece si vamos de lo general a lo particular? Ok. Hoy en día podemos darnos cuenta de que los cultos marianos han tenido una gran variedad de funciones en las sociedades contemporáneas. Perdón mi ignorancia. Cuando vos hablas de un Sí. culto mariano, te referís Sí. a la Virgen María, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, perfecto. las- No a un tipo que se llama Mariano. No, que también la podría iglesia, ser. La iglesia que No. adora al hermano de Ángel. No, Claro, no. Ok. Exacto. No, es no. de la Virgen María. así es. Ok, Así es. ok. Estos cultos marianos han tenido No a una- Mariano Dalalíbera, el que juega de 5 en Platense acá. No. Ese no. Perfecto. Ese no, Listo. ese no. Ok. Ok. Bueno, esos cultos marianos han tenido una gran variedad de funciones en las sociedades contemporáneas, a tal grado que algunos autores refieren al siglo XIX como la centuria de María. Ok. El fervor a la Virgen para las masas católicas funcionó como un punto de encuentro entre los procesos de secularización, porque de alguna manera les servía para reafirmar una identidad nacional y religiosa. Podemos encontrar ejemplos del contenido político que se le imprimió a esto desde la Revolución Francesa hasta la Guerra Fría. Y es algo sumamente importante porque llegó a unificar la identidad de toda una nación. Podemos ver ejemplos a lo largo de la historia, como ya lo hemos hablado, en la Virgen de Guadalupe, y en España, Nuestra Señora del Pilar también Claro. sí sirvió para esto, ¿no? Estos símbolos religiosos terminan representando miles de experiencias vividas por la sociedad y logran anclarse en ella a tal grado que podemos ser testigos de cómo poco a poco se convierten en tradición. Lo hablamos cuando tocamos el tema de la Virgen, le repito. Este tipo de creencias se desarrollan en un terreno muy fértil, en el que de alguna manera se articulan las identidades colectivas porque representan una figura materna
lo cual es muy fácil de insertar en un grupo, ¿no? Esto no es nuevo, lo conocemos con las ideas religiosas más antiguas, las hemos hablado también y tienen sus cimientos justo en esto, ¿no? Lo hablamos con la fertilidad, con la fecundidad de la mujer y todo lo que hablamos en el nacimiento de los dioses. Es de esperarse porque a través de los cultos marianos podemos observar desde cuestiones más generales que afectan al rol de la religión en la sociedad y la política hasta aspectos más concretos como la revalorización del papel de la mujer en el cristianismo, la articulación de lenguajes proféticos y apocalípticos como en la Virgen de Fátima, como en Medjugorje, hay varias, ¿no? Y la influencia del romanticismo en la religión, la exaltación patriótica a través de su culto, como lo conocemos con las guerras de independencia en México y la Virgen de Guadalupe, o bien su utilización para una movilización anticomunista. También conocemos bastantes movimientos así. Para enfrentar un tema como este, Claude Longley considera que debemos entender la diferencia que existe entre dos términos, mariologías y mariofanías. El primer concepto hace referencia a los discursos organizados sobre María, expresados en una misma época. ¿Esto qué nos ayuda? Pues nos da como el contexto de por qué se está diciendo lo que se está diciendo, por qué la aparición, por qué el mensaje es algo muy dirigido a algo, a un evento histórico en el que está ocurriendo, ¿no? Ok. Mientras que las mariofanías se refieren a las apariciones, los milagros, las manifestaciones sobrenaturales de la Virgen, análisis de los videntes, la regulación por parte de la iglesia, en fin, aspectos. Ahora, ¿no podían ser mariafanías? Porque yo no puedo dejar de pensar en Super Mario Bros. Cuando vos decís las mariofanías. O sea, no podían decir mariafanías. O sea, es como que le quitan todo tipo de misticismo diciendo Mario. Me lo imagino con bigotes y una gorrita roja, boludo, pidiendo pizza. Hongos. Ok. Hongos. Ok, eso lo pone más interesante, güey. Pues es que Mario consume hongos, güey. Es como yo sé. Su cosa. O sea, eso es lo que él hace. Muy bien. Le valió verga. Sí, dejen de continuar, por favor. Yo me quedé pensando, ¿se acuerdan del dibujo viejo malísimo de Super Mario cuando éramos chiquitos? Que estaban los dos tipos disfrazados de Mario y Luigi y comían pizza. Así que estoy en desacuerdo. Creo. Sí. Deberíamos discutir un rato sobre esto. Sí. Bueno, pero también está el live action horrible. Alejandro está desesperado por seguir, Bobby. Nosotros le extendemos una discusión estéril sobre el dibujo animado de los 90 de Super Mario Bros. Aparte, lo peor es que el objetivo de hacer la distinción de estos dos conceptos es justo no tener discusiones estériles, güey. Entonces, fracasamos. Seguí, por favor. En fin. Seguí adelante. Después de ser tan infantilmente. Por favor, Isaac, si podés poner una imagen de los actores que hacían de Mario y Luigi, pero no en la película. No Bob Hoskins. Qué mala película, güey. No, eso no. Del dibujo animado. Es más difícil lo que te estoy pidiendo, Isaac, pero necesito una imagen de los actores que comían pizza en el dibujo animado de Super Mario Bros. En los 90. Gracias, puedes seguir. Gracias, Isaac. Gracias. ¿En qué me quedé, cabrones? En la distinción entre las ya me acordé, sí. Y bueno, ¿y qué ocurre cuando entiendes estos dos conceptos? Bueno, pues te permite salir del estéril debate sobre la veracidad o falsedad de las apariciones para adentrarte en el objeto del culto, güey. Claro. Bajo esta lectura, el tema comienza a ponerse mucho más interesante. Por ejemplo, en 1789, ese año se abre un espacio, que es el año cuando inicia la Revolución Francesa, se abre un espacio de tiempo en el que los cultos marianos fueron, digamos que, redimensionados políticamente para ejercer una fuerza contrarrevolucionaria. Mira. Otro periodo es la Revolución Rusa. Podemos observarlo perfectamente en el contenido que adquirieron las apariciones de Fátima, sobre todo. En las mariofanías de carácter anticomunista durante la Guerra Fría también, ¿no?
Entonces, yo de esas tengo una muy buena que les voy a contar al final. ¿Al final o la quieres contar ahorita? No, vos dale. No quiero cortar la explicación. Bueno, esta dimensión política es explicada por el miedo producido por la guerra, la persecución de los católicos, ya sea real o percibida, o la aparición de otros símbolos construidos que desafiaban la autoridad de la iglesia, entre otras cosas. Entonces, si ponemos atención, podemos advertir cómo los medios católicos hicieron un gran esfuerzo por presentar esos eventos como algo apolítico. Pero claro, es innegable que esos pinches cultos milagrosos contribuyeron al desarrollo de movimientos en masas nacionalistas, conservadores y religiosos, ¿no? Nos queda clarísima esa parte. Sospecho por todo lo que estás diciendo que el episodio va hacia el hecho de que en realidad no aparecía la Virgen María. Sí, bueno. O sea, no. Ok. Descartamos eso entonces. Eso lo descartamos del inicio. Por favor. Okay. Pues el punto es que los historiadores, los que se dedican a revisar esto, entran a este punto. Obviamente la pinche discusión, si apareció o no, nos vale madre, ¿no? Pero llegando a este punto, podemos ver esa gran movilización comercial reflejada en la producción de los santuarios marianos. Un ejemplo claro en esa comercialización es la Virgen de Lourdes. Sí. Si desarrollas estos centros de peregrinación, pues vas a generar una derrama económica, ¿no? Ruth Harris lo explica muy bien en su libro Body and Spirit in the Secular Age. Voy a citar a Francisco Javier Ramón Solans, quien habla de este libro de Ruth Harris, y dice esto. El libro de Ruth comienza con un análisis sobre las razones del éxito de la aparición de la Virgen de Lourdes, poniéndolo en relación con el contexto religioso, con el desarrollo de nuevos medios de comunicación y sobre todo con la situación política en Francia. Precisamente sobre esta dimensión política se subraya el hecho de que, por encima de otros santuarios, Lourdes fuera elegido como el lugar de expiación nacional de los pecados que habían llevado a Sedan, la Comuna y la proclamación de la Tercera República. Además, se destaca el aspecto central de las curaciones religiosas y su comprobación por institutos médicos asociados al santuario en pugna del catolicismo con el positivismo. Como esto, tenemos muchos ejemplos. Incluso si salimos sin salirnos de Francia, uno de ellos puede ser el de los Borbones, quienes impulsaron el peregrinaje real a Notre Dame. Recordemos que este centro de peregrinación marcaba las fronteras de la comunidad católica francesa frente a los protestantes. Otros ejemplos son los cultos del Sagrado Corazón y junto con Lourdes, que ya lo hablamos, que finalmente toman una dimensión nacional en diversos momentos de la historia francesa. Tenemos las apariciones marianas en las regiones de Alsacia y Lorena, tras la derrota de Francia en Sedan y la cesión de ambos territorios a Alemania. Claro. Pero bueno, expuesto todo esto, viene un tema que a mí me interesa que hablemos porque creo que nos deja ver mucho la postura de la iglesia ante las apariciones. ¿Qué pasa cuando a la iglesia no le conviene? Como que no hay una postura única, ¿no? Como que la iglesia tiene... Yo lo que miré así por arriba, porque hoy vine a escucharte, mi querido Corsario, y hablar de Super Mario, pero yo lo que leí por arriba es que tienen como todo no sé si un proceso, pero sí una selección y hay incluso posturas... que obviamente no pueden descartar vírgenes que están absolutamente aceptadas por la iglesia. Supongo que por intenciones políticas ya no las pueden descartar, pero hay quienes
por ejemplo, yo leí una cita de Melchor Cano que decía que las revelaciones privadas no conciernen a la fe católica y no pertenecen al fundamento y principio de la doctrina eclesiástica, es decir, de la verdadera y auténtica teología, porque la fe no es una virtud privada sino común, es decir, que no debería trascender a la fe común de los cristianos lo que uno dice que se le apareció a uno solo. Cuando no es algo generalizado. Bueno, exacto. Y eso dentro del catolicismo. Pero bueno, claro. nada, te interrumpí porque me llamó mucho la atención eso. Está súper bien lo que dices. Y además, déjame, te doy otro punto más sobre eso. ¿Tú has visto cuáles son la normativa de la iglesia para aceptar una aparición como real? No. O sea, la iglesia dice... Eso yo tenía la duda, güey, porque... Está bien cabrón, Bobby, porque si la aparición manda un mensaje y ese mensaje contradice cualquier estatuto o cualquier visión de la iglesia actual, no es una aparición real. Okay. O sea, se blindan ante eso, ¿no? O sea, si un día de verdad aparece Jesús, güey, y viene y dice, no, ¿saben qué? El Vaticano la está cagando y... eso nunca va a ser aceptado. O sea, aunque sea el verdadero Jesús. ¿Qué es lo que probablemente si hubiese existido, si reapareciera? Claro, o sea, veo más probable que ocurra todo eso a que acepten que digan, che, la cagaron estos 2000 años. Este no era el mensaje. Pedro me entendió mal. Bueno, justo lo que están diciendo es lo que pasó en Medjugorje. Ok, a ver, contando. Bueno, ¿vamos para ahí ya? Sí, ya vamos para allá. Dale. Vamos a ver qué carajos pasó aquí, ¿no? ¿Por qué la iglesia no acepta esta aparición? Bueno, de entrada, con base en todo lo que repasamos ahorita, podríamos decir que viéndolo desde un lado económico, no tiene sentido negarlo. O sea, es un excelente lugar de peregrinación. ¿Dónde es Medjugorje? Contanos un poco sobre Medjugorje. Medjugorje está en los Balcanes, en Yugoslavia. Bueno, lo que era antes la antigua Yugoslavia. Es un pueblo en un municipio de Bosnia y Herzegovina. Okay. Es un pueblo muy chiquito, vive del tabaco, vive de la agricultura y ahora vive de las peregrinaciones. Pero estamos hablando de un lugar que tiene un promedio de visitas del 1 millón al año. Wow. Y es un lugar chiquitititito, güey. Entonces están acudiendo 1 millón de personas a este santuario año con año. Y supongo que deben de dejar una derrama económica pues considerable como para que la iglesia no diga, güey, hay que hacer algo ahí, ¿no? O sea, es un negocio digno de prestarle atención, ¿no? Ya sabemos las ideas del Vaticano van muy de la mano con este tipo de negocios. Y pues me dediqué a investigar qué ocurrió en este lugar, por qué. Porque para el tamaño, de las fauces de la Iglesia Católica, me parecería inexplicable que no estuvieran metidos. Claro. Entonces, pero antes de contarles lo que ocurre ahí, ¿por qué no le damos una vuelta a la historia? ¿Qué pasó en Medjugorje, güey? ¿Qué carajos ocurrió? ¿Cómo se apareció? Bueno, pues resulta que el 24 de junio de 1981, en una parroquia católica de este pueblo en Bosnia y Herzegovina, una mujer dijo ser la Virgen María. Un país que, como vimos en el episodio de el genocidio bosnio, está lejos de ser un país primordialmente católico. O sea, más llamativo todavía. Así Perdón, es. ese apunte. Totalmente, muy buen apunte. Bueno, esta mujer que dijo ser la Virgen en María, se le aparece a 2 niñas en un cerro. Otra vez en un cerro. Y otra vez a niñas, como dijimos, perdón sí, con las referencias, pero como dijimos en el episodio del Palmar de Troya, que siempre se le aparecen a niños, siempre está asociado con eso, con la inocencia, con que no van a mentir. Claro. Estas niñas son Ivanka y Mirjana. Recordemos, como dijo Vasco, que estamos hablando de la República de Yugoslavia, porque estamos en el 81, es decir, este lugar está bajo el régimen comunista ateo, ¿no, Vasco? Sí. Bueno. Exactamente. Tito. Exactamente. En la tarde del miércoles del 24 de junio de 1981, Ivanka Ivakovic
de 15 años y Mirjana Dragicevic, de 16, van caminando sobre una brecha que va de Vijankovic a Silisi. Declaran que vieron a una figura luminosa en el monte Pobdro, o sea, ¿pronuncia así? No sé. La verdad que la última vez que fui no me fijé. Pinche monte. Entonces, sí. Esta silueta luminosa a ver, vamos a tratar de ubicar a la gente. Las niñas van caminando sobre la falda del cerro y la figura luminosa está en la punta del cerro. Entonces, ellas describen haber visto esta figura luminosa sobre una nube pequeña. Tipo el señor Burns en el episodio de Les traigo paz, les traigo amor. Ándale, algo así. Pero lo que no entiendo es cómo lograron divisar esta luz y que dijeran es femenina. No entiendo, pero bueno, así lo dijeron. Bueno, el chiste es que las niñas se asustan y se regresan en chinga al pueblo. Y más tarde, por ahí de las 6:30 de la tarde, regresan al lugar del avistamiento, ahora acompañadas por Vika, la prima de Ivanka, y la supuesta virgen se les aparece de nuevo, ahora cargando a un niño. En ese punto ya no les queda duda que es la Virgen María. Al siguiente día, ya con refuerzos, vuelven a la colina y ahora vienen también con Marja, prima de Mirjana, y Jacob, de 10 años, Iván, de 16. Al grupo ahora de los 6 videntes, nuevamente se les aparece esta señora. Te hago una pregunta. ¿Ya se les llamaba el grupo de los 6 videntes antes de esto? No. Apenas. Porque hubiera sido mucha casualidad, digamos. Ellos, o sea, si ellos hubieran puesto el apodo así, díganos los 6 videntes antes de ser videntes. Sí. Eso es porque eran videntes. Sería la prueba de que esto es mentira, ¿no? Sí, claro, exacto. Sí. O de que son videntes. Sí. Bueno, entonces se les aparece a los 6 y tiene una plática particular con Ivanka sobre su mamá que había desaparecido tiempo atrás. Le dice, no te cases con Trump. No te cases con Trump, Ivanka. Te va a hacer la vida, te va a hacer infeliz. No lo hagas. Bueno, igual le dijo que si se casara porque estaban medio jodidos, güey. Y ese güey era millonario. Pero entonces... Bueno, el 26 de junio de 1981, el grupo vuelve a subir la colina y vuelve a dialogar, ahora brevemente, con la Virgen. Y ella invita a los videntes a rezar por la paz. Esta noticia se expande por Yugoslavia y el 27 de junio del mismo pinche año, los niños son arrestados, güey. Y los someten a un examen psiquiátrico. Wow, y son declarados sanos y los liberan. Al parecer, estar loco en ese tiempo en Yugoslavia era delito. Y bueno, al atardecer... Y muy difícil. Era delito y muy difícil porque son 6 niños que dijeron que vieron a una virgen cargando a un chico. Nadie preguntó por el destino de ese chico. Contaron que subieron al monte solos con Ivanka, que se hacían llamar a ellos mismos los 6 videntes y aún así los declararon sanos. O sea que era delito, pero también muy difícil que te declaren loco. Igual los insanos eran los papás que dejaban a los niños en un cerro de los 6 años, ¿no? Está cabrón. Sí. Pero bueno... Al atardecer de ese mismo día, vuelven a tener un diálogo con la Virgen. La gente comienza a creer, güey. Y en el lugar de las apariciones colocan una piedra marcada con una cruz blanca, así como Lord of the Rings, así una pinche mano blanca o una cruz. Y después de esto... Para que no se pierda la Virgen, digamos, para que vuelva a huevo, para que vuelva a aparecer ahí. Así de aquí, aparécete aquí. Y aparecieron Norberto Rivera y Carlos Slim y vendieron la plaza, la concesionaron y empezó a construir un centro comercial. No mames, qué bueno que no estaba Norberto, sino compra todo el pinche pueblo al chorizo y lo hace un hotel, güey. Sí, no. Después de esto, miles de personas van a visitar el cerro. Y las apariciones están a la orden del día. No les voy a hacer el cuento muy largo, pero les voy a contar un dato muy cabrón. El día que los detuvieron, la Virgen se les apareció en la patrulla, güey.
No, en manejando. la patrulla. No, a las niñas, o sea, a las niñas en la patrulla. Así de cabrón estaba. O sea, la Virgen tenía tantas ganas de hablar con ellos que si no se les aparecía en el baño mientras cagaban era porque... Pero porque lo estaba ocupando Bobby. Sí, pero güey. el policía que estaba en la patrulla con ellos, ¿no la vio a la Virgen también? No, nadie la veía más que los niños. Güey. Qué conveniente. ok. Hasta Sí. la fecha, nadie ve a la Virgen, hasta los niños. Bueno, ahora adultos, porque sí, Ok. señores, la Virgen continúa apareciéndosele a los muchachos, a los señores ahora. Y no es cualquier cosa, cabrón. Estamos hablando de 30,000 mensajes en 32 años de la Virgen. 30,000 mensajes. 30,000 madre. mensajes, güey. Son más Ay, que los que mando yo en el grupo de producción, boludo. Sí, claro, güey. No mames, pero fíjate, O sea, hay niños que ahora, bueno, los adultos de ahora, de esos 6 niños que se les aparece diario, hay otros que se les aparece solo el día de su cumpleaños, hay otros que se les aparece nada más en Navidad y así. ¿El grupo de los 6 videntes sigue unido El o alguno grupo- se hizo solista? O sea, siguen El todos grupo de juntos. los seis videntes son una bola de rockstars, güey. Y Mira. aquí está el punto de por qué creo que la Iglesia Católica no acepta este mensaje ni esta aparición. Bueno, estos 30,000 mensajes y esta aparición, porque pues el negocio no es de ellos, güey. ¿En qué sentido? Claro, esto no dirige el dinero hacia ninguna iglesia. Ajá, ni... güey. O sea, esto es, fíjate, otro de los requisitos para que una aparición sea real es que los videntes no pueden tener ningún acceso económico con base en la aparición. Ok. Entonces, aunque Juan Pablo II decía que si él no fuera papa, se confesaría en Medjugorje, el papa actual no quiere a Medjugorje. Pero yo siento que están en una constante batalla de cómo sacar lana de ahí que no terminan de decir sí o no. Claro. O sea, lo tienen ahí pendiente. Pero ¿por qué les digo esto? Bueno, les voy a dar unos datos que en serio que cuando los leí dije, no seas cabrón. Como en todas las historias, hay protagonistas y actores secundarios, ¿no? Y bueno, esta historia no es la excepción. Tenemos a Tomislav Vlasik, que es un ex sacerdote que cuando fueron las apariciones, pues era un franciscano que se había ordenado en el 69 y que atendía la parroquia de Kabljina. Lo interesante empieza justo en 1981, porque Vlasik va a viajar a Roma y en una reunión de carismáticos recibe de manera profética de un señor Bridge McKenna, quien le comunica que llegaría a ser él el centro de un gran movimiento con la ayuda de la Virgen María. Entonces, pues ese mismo año son las apariciones y apenas se entera de lo ocurrido, se va y se instala en Medjugorje. Esto sin permiso de nadie. O sea, el güey agarra sus maletas y se va para allá y se vuelve el director espiritual de los videntes. Sí, wow. Cabrón. Pero no solo esto, crea una asociación mixta inspirada en las apariciones de la Virgen. Y desde ese momento se dedica únicamente a expandir el culto. ¿De dónde era este muchacho? Él era no me acuerdo si era bosnio o no sé qué era. Ah, ok. Pero era de la zona. región, era de la zona. Era de Sí, la sí, región. claro. O sea, claro. no hizo un gran movimiento para llegar a posicionarse en esa... No hizo un gran movimiento, pero pues no mames. O sea, Pero la vio enseguida. O sea, no te puedes mover de parroquia sin permiso del obispo, güey. Ese güey se pasó por los huevos a todos. La madre, si es cierto, le valió. Le valió madre. Y entonces, en el año de 2008, la Congregación para la Doctrina de la Fe le informa a Vlasik que está bajo la investigación por difusión de doctrina dudosa,
manipulación de conciencias, misticismo sospechoso. A lo cual él les dijo, esto es de toda la vida, desde que soy cura que hago todo eso, dijo él. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Dijo. ¿Qué hay de nuevo? La desobediencia a una autoridad eclesiástica, creo que esta es la única que está bien. Ese sí. Y un cargo sobre conducta sexual inapropiada, que no entiendo por qué ese cargo nunca se lo dieron a Maciel, güey. No, es que la conducta sexual inapropiada es no cogerse chicos. Esa es la que le dieron. O sea, al tipo lo condenan por no cogerse chicos. Pero ¿sabes qué hizo este güey? Creo que hizo dentro de las conductas sexuales inapropiadas en la iglesia la que considero no es inapropiada. Tuvo relaciones con Sor Rufina y tuvo un bebé. Porque se enamoró de Sor Rufina, a quien mandó a Alemania cuando supo que estaba embarazada. Para que tuviera el bebé allá. Entonces, sí está chistoso el nombre. Pero bueno, entonces, pues por eso le cargaron ese delito canónico. O sea, el delito fue tener sexo consensuado con una mujer mayor de edad. Exactamente. ¿Cómo se atreve? Tener un hijo, reconocerlo y enviarlo a vivir a otro lado para que esté seguro y lejos de las fauces de la Iglesia Católica. Ese fue el delito. Sí, estaba muy lejos de las doctrinas aceptadas en la Iglesia. Güey. Sí. Y entonces, ¿qué decide? ¿Qué decide la doctrina de la fe? Pues la doctrina de la fe dice: te ordeno retirarte en un monasterio franciscano en Lombardía, donde vas a cortar cualquier contacto con la sociedad y que habías hecho antes. ¿Qué es esto? Pues la relación con los niños videntes y con el bebé, con el bebé que tenía. Y con el bebé. Y con todo esto. O sea, la solución es: no vas a ser un padre responsable. No, tenés que abandonar al bebé que tuviste. Eso es lo católico. Y eso es lo que Jesús querría. Tuviste un hijo, te vas a ir a un templo de clausura y para que no lo veas más, ese chico tiene que criarse sin padre. Y en la medida de lo posible tienes que abusar de otros niños. Claro, para reivindicarte. También se le prohibió la dirección espiritual. Se le prohibió confesar y predicar. Y en mayo de 2008... Pero perdón, yo te hago una pregunta. Hablando en serio, ¿eh? Sí. Es difícil hablar en serio de lo que estás planteando, pero hablando en serio. ¿Le importaba a esta altura a este hombre todo esto? Ya se había alejado de la Iglesia Católica. Deja tú, ya se había alejado, güey. Estaba empezando un negocio de niveles mundial, güey. O sea, no mames, qué chinga le iba a importar, güey. Tanto que se pasó por los huevos todo esto, güey. Y siguió. Claro, güey. En mayo de 2008 se informó al obispo Monstar Katko Peric de la desobediencia de Vlasic y en 2009 fue secularizado a petición propia, güey. O sea, excomulgado. Pero chequenlo, no secularizado. No, todavía no es excomulgado, aunque ahorita ya está excomulgado. ¿Cuál es la diferencia? Excomulgado es fuera completamente. Lo quitaron del rango de pastor. Ajá, pero sigue siendo parte del seglar. Claro. Bueno, pero ¿qué pasa, güey? En 2012, en febrero, Caterina y Vlasic rodaron un video que pueden ver en YouTube acerca del núcleo central. ¿Qué chingados es el núcleo central? A la madre, se escucha como algo de la cienciología esto. Es un movimiento New Age, güey, que combina revelación privada, teología católica, pseudociencia y astrología. No mames. Y espérate, güey, está compuesto por exactamente 49 seres elegidos por Dios, de los cuales 7 son arcángeles, 18 hermanos y 18 hermanas, provenientes de varias partes del universo, güey. Güey, ¿cómo puede ser que alguien cree en estas mamadas? O sea, bueno. No. Tenemos muchas creencias estúpidas, pero bueno, a lo que voy es, ¿por qué, güey? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se genera un culto así dentro de... No, porque no es solo él. Hay varios franciscanos que se rebelaron y se fueron con él.
A la madre. Y entonces, o sea, se empezó a hacer como un movimiento. Güey, es un negociazo, cabrón. A ver, vamos a ver. Marija, que es una de las que se les apareció, o sea, una de las niñas que se le apareció la Virgen. Ella vive en Monza, Italia. Y en Bihakovic, que es un pueblito que pertenece a la parroquia de Medugori. En 2010 fundó la Antares Association con el fin de reunir dinero para la construcción de una residencia llamada Magnificent. ¿Qué hacía esa residencia? Pues en primer lugar, estaba sobre un terreno de su propiedad que medía, bueno, les vamos a pasar las dimensiones, pero nada, para que se den una idea, dormir en esta mansión en Medugori cuesta 550 euros por noche. Uf. Lo más barato que puedes encontrar ronda los 350 euros. Obviamente está llena todo el año. Claro. Marija también se encuentra implicada en las sospechosas actividades de una sociedad creada en Estados Unidos en el año de 1986 por Terry Colafrancesco para promocionar los mensajes de Medugori, obviamente. Esta sociedad es Caritas de Birmingham y el señor pagó en 1989 para que Marija pudiera llevar a su hermano a Estados Unidos para que le hicieran un trasplante de riñón. A cambio, Marija aceptó tener visiones el Día de Acción de Gracias en una finca que había comprado por $400,000 y en la que sí, claro, y en la que hizo plantar un árbol enorme en donde se aparece la Virgen. Y bueno, pues tiene muchos negocios de este tipo. Todas las páginas web que tienen destino Medugori para ir a visitar estas parroquias, incluso las casas de los videntes, son negocios de estas personas. Entonces, el negocio es redondo, güey. O sea, eso es una de ellas. Pero, por ejemplo, tenemos también la agencia 206 Tours, que es de Iván, otro de los niños que se les apareció a la Virgen. Y te puedes meter, tiene todos los tours desde 2,000, 1,500 euros, más viajes de avión. O sea que los niños, los niños videntes fueron bendecidos con la mentalidad de tiburón. A huevo. Güey, en solo 5 años Iván compró propiedades por un total de $1,560,000. Claro, güey. porque el pobre es pobre porque quiere. La Virgen lo demostró, güey. Güey, totalmente. Entonces todo Pensemos que es la época de Juan Pablo II, ¿no? Que era el capitalismo. Güey, yo siento que la Iglesia religioso. Católica estaba esperando dónde meterse, güey, porque estaban viendo el negocio y cómo tú te metes a cualquiera de estas páginas y te dan enlaces, te dan formas de volar, lugares a donde llegar, paquetes. Todo es un mercado, güey. Entonces, sí, totalmente. Entonces, pero donde la iglesia no tiene cabida. Claro. Entonces, o sea, le sacaron el negocio, el modus operandi y lo hicieron ellos. Exactamente. Bueno, pero por eso dijiste que Juan Pablo dijo que él lo hubiera aceptado, digamos. Algo pues así. Claro, güey. Claro. Que él decías que él se hubiera confesado ahí, ¿no? Sí. Sí. Y entonces, si tú ves las apariciones, imagínate una confesión de Juan Pablo II, boludo. No. 6 años demora, boludo. El papa actual, no le gusta nada a Medugori, güey. Claro. Nada. Incluso la critica muy fuerte. La ha criticado en varias pláticas que ha tenido en conferencias. Y lo primero que dice es que la Virgen no tiene carteros. Entonces, porque no te puede estar llegando mensajes diarios como telegramas, porque la Virgen no tiene carteros. ¿Y él cómo sabe? ¿Quién le dijo? Pues la Virgen, güey, él habla con la Virgen. O sea, él sí. Él sí es cartero. Vete a la verga. Pero entonces... Tiene cara de cartero, Bergoglio. Sí, puede ser. Pero lo que impresiona es cómo el negocio, cuando no le conviene a la iglesia, entonces no es verdad. Pues no. Porque creo que tenemos más
pruebas de que realmente pasó. Al menos existieron los niños que lo que tenemos con la Virgen de Guadalupe, güey. Sí, claro. Y la Virgen de Guadalupe fue aceptada en chinga. Existen. Claro, güey. Bueno, pero lo vimos cuando hablamos de la difunta Correa, ¿no? Claro. Sí. Así es. Sin ser una aparición, pero lo mismo, como no. Algunos curas ahí intentaban acercarse, pero la iglesia lo perseguía porque no iba con sus intereses de culto. Sí, totalmente. Y bueno, señores, pues esto es lo que encontré respecto de las apariciones en Medugori. Es muy interesante ver cómo los movimientos en las apariciones marianas tienen siempre un contexto histórico y siempre tienen un objetivo político. En este caso, es de los pocos en los que ese objetivo político pues no existía, güey, porque cuando ocurrió el Estado no era católico. Claro. Y no pudieron estar en el momento en el que se pudieron haber introducido de alguna manera al negocio. Pero no sufrió una persecución de parte del Estado yugoslavo esta creencia. No, porque muy rápido empezó a dar dinero. Empezó a generar muy rápido. O sea, te estoy hablando de que en 5 años ya había peregrinaciones a Medugori. Claro. Entonces la derrama empezó y no podías tumbarlo porque prácticamente el pueblo vive de eso, güey. Claro. O sea, lo vieron como en un momento difícil para el socialismo, lo vieron como una posibilidad de ingreso interesante y dejaron ser. Vos sabés que hay situaciones muy similares a partir de los mediados de los 70 con la religión ortodoxa en Rusia. Sí. Donde oficialmente era un estado ateo, donde oficialmente estaba prohibida, pero a partir de ahí, más o menos mediados de los 70, 74, 73, empiezan también a permitir y empieza a haber apariciones y todo esto porque se necesitaba para contener a la sociedad, no tanto para ingresos, pero sí como una contención que el socialismo estaba fallando en dar, entonces empiezan a permitir por debajito del agua la participación religiosa. Así Muy es. Interesante, Corsario. Sí, y ¿sabes qué? Hay otra cosa que deriva de aquí que también es interesante y probablemente puede ser materia para otro episodio. Podemos tocar este tema. Es la gente que se agarra de este culto de Medugori para escribir libros, para dar mensajes proféticos, claro. Para hablar del juicio de las naciones, por ejemplo, que es este momento en donde es previo al juicio final, según algunos creyentes, en donde Dios va a permitir a los demonios salir a la tierra y entonces venir a hacer todo su desmadre y estas no sé si se han escuchado, pero hay un libro que se llama Advertencias Marianas, en donde obviamente cuenta todo esto que según han sido los mensajes de la Virgen, en donde nos dice que debemos estar precavidos porque esos 7 días no va a haber luz, no va a haber agua, no va a haber nada y los verdaderos creyentes se van a permanecer en éxtasis viendo al cielo y quien no crea va a morir. O sea, son mensajes muy tipo testigos de Jehová, güey, así de que te va a llevar el chorizo si no crees en lo que yo creo, güey. ¿No? y vamos ahí para aventar para arriba, cabrón. Ahora, es impresionante. Yo acá tengo una lista, si les interesa, de que les cuente rápidamente todas las apariciones que son canónicamente probadas. Cómo a través de los años podemos ver en distintos lugares muy puntualmente, pero todos responden a determinadas necesidades políticas de cambios de gobierno o de situaciones así en entreguerras o para finalizar guerras. Tenés Nuestra Señora de Guadalupe en 1531. Ajá. Nuestra Señora de Coromoto en 1652, Nuestra Señora de Silúa en 1608, Laus en 1664, la Medalla Milagrosa en 1813, Nuestra Señora de Salet en 1846. Acá estamos con lo que decías de Francia en el imperio durante Napoleón. Calculo Napoleón III por la época. Nuestra Señora de Lourdes en 1858, Nuestra Señora de Pontmain en 1871, Greifswald en 1877, Nuestra Señora de Knock en 1879, Fátima en 1917, Verán en 1932. Vemos como en zonas en fin de la Primera Guerra Mundial y en entreguerras. Y Nuestra Señora de Vanneau
Esas son las aprobadas por la Iglesia Católica. Es decir, desde 1933 no hay ninguna aprobada por la Iglesia Católica. Claro. Como que se inventaron las cámaras portátiles y dejaron de existir las apariciones marianas. Rarísimo. Yo creo que dejaron de haber guerras, güey. Dejó de haber pedos con territorios y esas madres. Y dejó de haber la trascendencia primordial en el dominio de la sociedad de la Iglesia Católica también, ¿no? Exacto. Y también apareció esta idea del racionalismo teológico, que dice que la revelación de Dios quedó cerrada con la muerte del último de los apóstoles, que era una teología que no tenía tanta primacía y que en los últimos años la tiene. Pero es interesante que sumado a eso hay un montón más aceptados por iglesias locales, por iglesia ortodoxa, por los anglicanos, que sí aceptan apariciones de vírgenes, y después están las que a mí se me hacen las más divertidas, que si Ale no tenés nada más para agregar, te quiero contar una. Échale. Te quiero contar una para cerrar el episodio, porque creo que ya estamos cerca de la hora, de las apariciones declaradas falsas por la Iglesia Católica, directamente. Ok. Directamente. Ya para que sean falsas por la Iglesia Católica es que es una mamada. Imagínate, no son muchas, una ya la contamos, que es el Palmar de Troya. Esa es una de las declaradas falsas, que se tardó, no sé si recuerdan que hasta que no se separaron en sus propios papas, la iglesia no decía nada, los dejaba seguir. ¿Okay? Sí. Hasta que no tuvieron sus propios nombrados por el sacerdote vietnamita. Claro, ¿se acuerdan de todo eso? Pero yo me voy a concentrar en una que es espectacular, que es Nuestra Señora de Peñablanca en Chile. Y brevemente les voy a contar la historia, porque creo que les va a sumar mucho. Desde ya que, por supuesto, lo que les voy a contar es solamente ver detrás de escena lo mismo que probablemente ha ocurrido con todas las demás, solo que en esta, como vamos a ver, conocemos el detrás de escena. Es decir, a esta se le vio los hilos porque... ¿Por qué? Les voy a contar. Resulta que en 1983 Chile... llevaba ya 20 años desde el golpe de Estado a Salvador Allende. Pinochet, el dictador de Chile, estaba en un momento difícil. Su gobierno no estaba pasando por una buena situación económica, estaba en un momento complejo. Empezaban las democracias a aparecer en el resto de Sudamérica, él se quería aferrar a su dictadura y empieza a ver determinados, dije 20 años, 10 años llevaba desde el 73. 10 años desde 1973, pero la situación era difícil, como les decía, en el resto de Sudamérica, en Argentina en el 83, el país de al lado y con mucha influencia, estaba volviendo la democracia en ese año. Era una situación compleja. En ese momento, en esa etapa de ebullición, empieza a haber cada vez más manifestaciones. La radio cooperativa, una radio que surge, empieza a mostrar la situación que había en el país. Esto lo tomé de Putaendo Informa, un medio de Chile, que cuenta toda esta historia que me parece maravillosa. Bueno, resulta que entonces, como les decía, surge Radio Cooperativa, que contaba la realidad de lo que ocurría en el país. Había, por supuesto, como sabemos, una sistemática violación de derechos humanos de los aparatos represores. El país estaba en estado de sitio, con un toque de queda estricto. Las poblaciones en el sur de Santiago estaban prácticamente en un estado de guerra civil. Se ingresaba con tanquetas para atacar a los pobladores disconformes. La policía represiva de Pinochet entraba sin patentes y disparaba con metralletas y pistolas a los jóvenes. Han muerto en un solo día hasta 40 personas en esa época. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo inesperado por Pinochet. Ante toda esta situación, la Iglesia Católica empieza a pedir por esta gente. Es decir, le suelta la mano a Pinochet y empieza a pedir por la protección, por primera vez en todos esos años y después de haber sido cómplice del gobierno de Pinochet, empiezan a pedir varios obispos por esta gente, empiezan a quejarse contra el gobierno de facto, se juntan con movimientos sindicales y entonces esto le genera una ira tremenda a Pinochet, que declara: a los maricones culiados hay que taparles el hocico donde más le duele.
Eso declara Pinochet de acuerdo con esta crónica. Y entonces, ¿qué hace? Construye la venganza contra la Iglesia Católica más maravillosa y graciosa que yo leí. ¿Qué ocurre? Llama a un brigadier de inteligencia llamado Humberto Gordon, un tipo nefasto que dirigía la Central Nacional de Inteligencia, al ministro de Gobierno Francisco Javier Cuadra, y junto con otros 2 ministros, Marqués de la Plata y Sergio Onofre Jarpa, ponen mucho presupuesto y se les ocurre crear algo que alejara a la gente de la Iglesia Católica. Pero necesitaban quien lo hiciera, necesitaban un Mesías. Se enteran que existía un chico con evidentemente algún trastorno mental llamado Miguel Ángel Poblete, que tenía 17 años, había sido abandonado al nacer, había sido criado en orfanatos, era megalómano, o sea, un mentiroso compulsivo, de lo que se llama megalomanía histriónica, le gustaba permanentemente estar actuando. Por ejemplo, había vivido un año entero como la Mujer Maravilla, había vivido un año diciendo que era Tarzán en su juventud. Bueno, lo convocan, lo buscan, lo sacan de su hogar y se lo llevan a vivir a un lugar llamado Villa Alemana, a una vivienda que casualmente era de la madre y de la tía de un miembro de la Secretaría de Gobierno. Y lo empiezan a instruir. La cosa es que el 12 de junio de 1983, Miguel Ángel, de 17 años, sube con 2 amigos al cerro El Membrillar de Peñablanca, empiezan a drogarse, a tomar alcohol, sufre convulsiones, se desmaya. Entiendan que todo esto estaba organizado por el Estado. Y era un actor amateur, pero un actor. Se despierta, además que se convencía de lo que actuaba, tenía ese mérito. Se despierta y dice que había hablado con la Virgen María. Ninguno de los otros 2 amigos vio a la Virgen, por supuesto, solo él dice que vio a la Virgen. Se empieza a correr la bola de que este era vidente, lo empiezan a visitar de varios lugares, es decir, empieza a llevar gente por fuera de la Iglesia Católica. La historia traspasa fronteras, empieza a llegar gente de otros lugares. Miguel entraba en éxtasis místico ante cada vez audiencias más grandes. En público hablaba con la Virgen María. Llegó a convocar hasta 100.000 personas en un solo lugar. Wow. Este personaje. Esto es el niño Fidencio otra vez. Mostraba estigmas, hablaba en lenguas desconocidas. Recibía mensajes de la Virgen María que en general eran consejos a los fieles y mensajes sobre la situación política y social de Chile. O sea, la Virgen le daba mensajes a favor del gobierno de Pinochet. No mames. Decía que sanaba enfermos, le pedía a la Virgen que diera señales del cielo. Se sabe que se lo llevaban cada cierto tiempo a Santiago para recibir los mensajes. ¿Y cómo se sabe esto? Bueno, la localidad esta de Peñablanca se volvió conocida en todo el país, empezó a haber un negocio, como vos contaste. Es decir, escucha, es lo mismo, pero le conocemos la trastienda. Empiezan a aparecer vendedores ambulantes, comerciantes del sector, empieza a haber una derrama económica por esta Virgen, de la cual la Iglesia no estaba conforme. Pensemos, la Iglesia peleada con Pinochet, los obispos peleados con Pinochet, y la Virgen habla a favor de la situación social y política de Chile. ¿Ok? Empieza a decir que había hogares cerca de la zona que se iban a salvar del juicio final. Se empieza a decir que las velas que se vendían ahí tenían un don divino. Y entonces la Iglesia se enferma. Se enferma y pone investigadores a tratar de descubrir qué pasaba. Le designan a la diócesis de Valparaíso, por intermedio del obispo Francisco de Borja Valenzuela, la investigación de las apariciones, ¿ok? Y entonces entran lo que se llama los abogados del diablo. Rápidamente descubren, como les decía, que Miguel Ángel era llevado una vez por mes a Santiago con el fin de que lo instruyan en los mensajes que le entregaba la Virgen, es decir, le daban todos los mensajes para que los repita desde la Secretaría de Inteligencia del gobierno de Pinochet. La Fuerza Aérea hacía caer imágenes del cielo en el aire con la liberación de petróleo para que pareciera que eran dibujos que encargaba él a la Virgen en el cielo. Era la Fuerza Aérea de Pinochet la que lo hacía.
Había logística en las reuniones, como por ejemplo instalación de parlantes que daban los militares, o el traslado con colectivos de los militares, o sea, del gobierno, de gente para que hubiera más gente en las peregrinaciones, para que pareciera que llevaba más gente. No mames. Y bueno, la gota que rebalsa el vaso es cuando en una aparición la Virgen supuestamente le dice que los chilenos tenían que agradecer a las autoridades que tenían en el gobierno. O sea, directamente la Virgen dice eso. Wow. Y ahí dice, los obispos son la cloaca de la humanidad, la Virgen, y no hay que hacerles caso. Que es justo lo que pasó en Medugori. Los niños videntes decían que al obispo no había que hacerle caso, que el obispo está equivocado. Lo mismo. Lo mismo hace más o menos en la misma época. Ante esto, el 6 de septiembre del 84, el obispado de Valparaíso emite una carta de pastoral en la que indica todo esto, que las apariciones eran falsas y todo esto. Bueno, ante esta situación, los fieles se empiezan a ir. Miguel Ángel es cada vez más histriónico, más exagerado. Las peticiones a la Virgen son cada vez más ridículas, como por ejemplo, en una reunión le pide a toda la gente, se descontrola porque era un loquito, un chico con trastornos mentales, pobrecito. Claro. Le empieza a pedir, dice que la Virgen le pide a todos que coman tierra, que se hinquen y coman tierra, o prepara un pastel gigante de cumpleaños hecho de cartón, del cual sale Miguel Ángel. O sea, se descontroló. Entonces empieza a perder fieles, sumado a que la iglesia hizo esta investigación. Yo me imagino, yo no tengo la carta pastoral, me imagino que en ese momento no acusaron directamente a las fuerzas aéreas de todo esto porque morían todos, pero sí dijeron que era falso. Bueno, entonces lo dejan solo a Miguel Ángel, y el final de la historia es muy triste porque Miguel Ángel se vuelve sumamente alcohólico al verse abandonado. Para no perder la atención, se opera, se hace distintas cirugías estéticas, empieza a circular por los canales de televisión y termina muriendo a los 42 años por un severo alcoholismo, ya en la miseria. Él dice: Chile me mató, me llevaron a un mundo de nada, a un mundo que yo no quería, me usaron y después me abandonaron. O sea, prácticamente declara que era todo una mentira. Pero todo esto que le conocemos los hilos, yo creo que lo que ocurrió en muchos lugares. El Estado, la política, necesitaba una aparición para usarla para sus intereses y orquestó todo. Me parece espectacular, la verdad, nefasto, horrible, como todo lo que hizo Pinochet, pero me parece espectacular como historia. Así que la quería agregar porque está no sabía que iba a tener tantos puntos en contacto con la tuya, pero me pareció muy divertida. Sí, güey, sí, porque esta bronca, o sea, a Vlasic estuvo acusado de intentar provocar una cisma, güey. O sea, porque claro, güey, el güey dijo: aquí hay lana y estos güeyes me están dando la espalda y yo entonces voy a hacer mi negocio, güey. Y entonces, pero tiene muchos rasgos muy parecidos porque realmente así se deben de hacer, güey. O sea, así deben de pensarlas, ¿no? Así como que, güey, vamos Totalmente. A poner a estas personas aquí o vamos a inventarlos, como fue con Juan Diego, ¿no? Vamos a inventarlos y ya, se acabó. O sea, no necesitamos creo que es más riesgoso poner una persona que sí exista, güey. Lo que pasa es que en este caso, como se puso en contra, con este güey. Exactamente. Pero además se puso en contra, puso a la Virgen directamente a hablar en contra de los obispos. Entonces era obvio que la iglesia iba a saltar. Pero entonces, bueno, a ver, yo quiero saber una cosa. ¿Cómo le hacemos aquí en Herejes el Podcast para crear una aparición legítima de la Virgen Bobby? Muy bueno. Muy bueno. Creo que tenemos que empezar porque la aparición solo la vean unos niños, ¿no? Unas niñas. Ok. Entonces, tienen que ser mensajes que vayan de acuerdo al dogma católico. ¿Qué más? No, tiene que tener rápidamente la aceptación, el merchandising. Lo que pasa es que con el problema que tenemos con el merchandising nosotros... Sí. Yo veo varios problemas a tu plan. Uno es: ¿quién va a dejar a la Virgen Bobby sola con niños?
Yo ahí- Pero ahí es mira, donde como veo el peligro son del plan. generaciones nuevas, podemos distribuir los mensajes de la Virgen Bobby por videos, o sea, de estilo historias de Instagram. Pero aquí hay un problema, güey, porque A la ver. Virgen Bobby, los que conocemos a la Virgen Bobby, sabemos. Ah, tú eres un que ¿A vos se te iluminado. apareció? Claro, güey. La Virgen Bobby es en realidad un Jesucristo trans. Es verdad. Es cierto. Entonces, creo que ahí romperías con los cánones de la iglesia y ya no podría ser aceptada Pero como la iglesia visión. no va a saber, güey. Ah, bueno. Sales con el Sagrado Corazón de Jesús, idiota. Bueno, perdón por interrumpir. Pero Instagram no es tierra de Jesucristo, así que Ah, no, sí, no se no. va a enterar. Es tierra Sí, de en paganos. realidad los estaríamos acercando a un mercado que ellos no llegan. Eso es verdad. Exacto. Exacto. Excepto Bueno. por los sacerdotes legionarios que salen bailando, güey. Pues esos son de No. TikTok. Eso todo Esos de son TikTok. de TikTok, sí. Todo Eso de TikTok. no es cierto que eso existe. Claro, Claro. güey. No. ¿Nunca los viste? Isaac, por favor, si puedes agregar un video de un sacerdote bailando en TikTok, te pido. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué está pasando eso? Pero esa es mi pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿por qué no estamos compitiendo? No hay ¿Vos manera. bailas güey. bien, Roberto? No, le echo muchas ganas, Ok. pero no bailo bien. Ya, ahí está el pedo. Nadie Sí, de aquí eso baila es bueno. bien. Sí, ¿Tú bailas bien, güey? No, yo tampoco. Horrible. Yo no Sí. bailo directamente. Yo me quedo sentado en la Ah, mesa. no, yo sí bailo mucho, pero no O sea, creo yo que hago sea el algo intento. lindo. Yo hago el intento. Sí, sí. Bueno, Si un algún día nos ven en un haremos nuestra casamiento, pueden ver cómo bailamos los si tres. por alguna razón alguien nos reúne en una fiesta de esas, ¿En una boda? probablemente, En probablemente, una boda. En mayo. probablemente, Sí. Bueno, Sí, sí, pues sí, sí. ahí le daremos pena a le nuestras saquemos familias. brillo al Y piso. lo vamos a grabar y lo vamos a subir para el Patreon Cucurrul. Va. Muy Yo bien. todo lo tiro al Patreon Cucurrul. Sí, sí, ya directo. Todo lo avientas ahí, güey. Bueno, ¿queda algo más, amigos? No, creo que no. No. Ok. Bueno. Pues qué alegría, güey. Ya tenemos otro dentro de nuestros instructivos terribles de Herejes el Podcast. Además de cómo armar un genocidio y una secta, ya tenemos cómo armar una aparición mariana, ¿no? Sí. Exactamente. Está muy Exactamente. bien, güey. Vamos Una ampliando aparición bobiana. nuestro catálogo de cursos se va engordando. Va ampliando, sí. Pues Sí, muy bien, sí, amigos. sí. Pues si quieren, vamos a despedirnos. ¿Les parece? No, a mí me gustaría que digas nuestras redes, que digas que se suscriban a eso iba, Podimo, a eso iba. Patreon, que compren el merch, cuál es el Sí. mail. Me encantaría que hagas todo eso. Miren, amigos, a ver, empecemos por el principio. Si quieren el merch, que tenemos tres modelos de playeras diferentes que se los vamos a poner en pantalla en este momento. Miren, ¡fum! Ahí están. Escriban a herejesmerch@gmail.com y ahí les haremos llegar los detalles de cómo pueden obtener su playera de Herejes el Podcast. También acuérdense de Básicamente seguirnos- pagándola, ¿no? Sí, pero depende en qué país estén. Tenemos diferentes facilidades de pago. Ok, muy y bien. y métodos de envío, todo ahí, cualquier pregunta que tengan, ahí se les va a aclarar. Entonces Perfecto. escriban ya porque se están vendiendo muy rápido. También síganos en redes sociales para estar al tanto de todo lo que hacemos, porque ahí es donde más estamos anunciando qué es lo que pasa. Estamos en Instagram como herejes-el podcast. En Twitter estamos como herejesp. Y en Instagram, si quieren seguirnos a nosotros individualmente, estamos como corsario.hereje, vasco.hereje y bobby.hereje. Y tenemos otro contenido, ¿no, Bobby? ¿O no? Ah, sí. No sé. A ver, recuérdamelo tú, por favor. Que nos diga Sí, el Corsario. tenemos- Que nos diga el Corsario. ¿Qué más hacemos, Corsario? Bueno, tenemos contenido en Podimo para que lo vayan a checar. Tenemos 6 episodios exclusivos con ellos. Está muy bueno. Hablamos de Maciel en este último, que todavía no sale, pero que ya grabamos. No, sí, ya salió. Ok.
Tenemos el episodio de Maciel que ya salió. No es de Maciel, es de los Legionarios de Cristo, de todos sus negocios y todo su desmadrito que traen. Además de lo que ya hablamos de Maciel, hay que adentrarnos más en esta congregación de hijos de la chingada que tiene un desmadre, ¿no? Eso es por un lado. Y por otro lado tenemos Sin Libros, donde hacemos entrevistas a personas que queremos conocer y que además admiramos mucho, sin ningún libreto ni ningún tipo de apoyo más que nuestra propia ganas de conocer a la persona. Sí, me encantó. Entonces, ¿y eso dónde sale, Alejandro? Eso sale en nuestro canal de YouTube y en Spotify, en el canal de Herejes, el podcast de YouTube y en cualquier plataforma de audio. Ya estamos en todas, ¿no? Sí, ya estamos en todas. Sí, según yo sí. Si no, pues mándenos mensaje y díganos mentirosos. En cuál no estamos para estar ahí. Sí, sí. Incluso en Napster estamos. Se pueden bajar ilegalmente las pistas. Sí, también ahí estamos. Sí. No vayan a abrir ningún canal pirata porque lo van a dar de baja. Sí, no ya pasó, no lo hagan de nuevo. Y bueno, ¿qué más? Nada más me parece. Creo que es todo. Y pues si no queda nada más por el momento, este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el podcast con el bebé fantasma. Adiós, bebé fantasma. Adiós, bebé fantasma. Adiós, bebé fantasma. Adiós. Bye. Bye. Venga la música austero.